Este culto de adoración, tanto los que estamos aquí reunidos como los que nos están viendo por redes sociales. Demos inicio a nuestro servicio de adoración estando de pie y levantando nuestra voz para cantar el himno 691. Alabemos al Eterno. Ensalcemos siempre el nombre del Señor, desde el pueblo que primero ve del sol el orto allá, hasta desde los esconde demos luz, contemplando todo, providencia vigilante paternal, Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Entre el polvo saca al débil, al perdido en su pecar, entre príncipes lo asienta como igual. Su poder vuelve a la estéril, en la casa su lugar, con feliz misión materna natural, contemplando todo, providencia vigilante paternal, Rey del cielo santo, ¿quién hay como nuestro Padre celestial? Ofrezcamos confiadamente nuestra vida, alabanza y adoración a nuestro Creador en una oración de ofrecimiento. Dios, gracias porque nos permites estar aquí, gracias porque podemos alabar tu nombre. Por favor, ayúdanos a hacer un buen culto, que podamos ofrecer nuestra vida a ti y vivir como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora reconciliémonos con nuestro Dios en una oración por nuestros pecados. Para esto cantemos la alabanza 43, Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida
Estando conscientes de nuestra necesidad de perdón, acercémonos contritamente a nuestro Dios y ofrezcamos nuestros pecados en oración. Tomemos un tiempo para hacer esto de manera personal. Ten piedad de nosotros, oh Señor, conforme a tu misericordia. Padre, conoces a cada uno de tu pueblo que está aquí presente. Padre, conoces también aquellas cosas que no te han sido agradables, Padre. Perdónanos, Padre. Transforma nuestras vidas y ayúdanos, Padre, para que podamos resistir al enemigo, para que podamos resistir nuestras propias tentaciones, para que podamos, Padre, honrarte en todo momento de nuestra vida. Padre, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones y haznos aceptos delante de ti. Porque nos apegamos no en nuestra justicia, Padre, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros, en nuestro Redentor. Sabemos, Padre, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y hoy, Padre, que hemos confesado ante ti aquellas faltas de corazón, Padre, sabemos que tú nos perdonas, porque tu palabra nos dice que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre, danos la capacidad de poder vivir en santidad como tú deseas y permite, Padre, que en todo momento podamos siempre, Padre, glorificarle con nuestros actos, con todo lo que pensemos y sobre todo, Padre, que siempre estemos conscientes de que tenemos necesidad de ti en todo momento. Pero gracias porque reconocemos, Padre, que en ti alcanzamos el perdón y en esa gracia nos apegamos. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, estando en paz con Dios y plenamente convencidos del perdón de toda culpa y condenación, proclamemos nuestra seguridad en perdón cantando el himno 304, Lejos de mi Padre Dios. Solo fui salvado.
en contacto con Dios. Siendo la palabra revelada y escrita, el medio dado por Dios para conocer su voluntad, leámosla y preparemos nuestros corazones para escuchar su voz. Dando lectura a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, leamos del versículo 17 al 32 de manera alternada. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre, creados en Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Guardaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo que con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. En preparación para recibir el mensaje de la palabra de Dios, cantemos las alabanzas 112, Eres mi respirar, y la número 94, con las manos levantadas.
En preparación para recibir el mensaje de la palabra de Dios, con atención recibamos el mensaje de la palabra con el tema Una iglesia renovada, que será expuesto por nuestro pastor, el presbítero Matías Ek Bacap. Sí, por favor, gracias. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y así sentados, elevemos a Dios en oración. Padre Santo, gracias una vez más porque nos permites estar ante tu pueblo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine nuestros corazones, Señor. Prepare también mis palabras, Padre, para que éstas puedan ser entendibles y puedan, Señor, echar raíz y dar fruto en el corazón de tu iglesia, Señor. Dirígenos en esta hora, ilumínanos, esa es la oración, la petición de nuestros corazones que hacemos en humildad, Señor, para que podamos ser llenos de tu Espíritu y que tu palabra more en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Fernanda es una mujer que ama al Señor y que, como toda creyente, lucha con su pecado. Ella ve en su corazón, pues, distintos patrones que desea cambiar, porque sabe que deshonran a Dios y también que afectan su vida y también la de los demás. Ella está tratando y hace su mejor esfuerzo. Ella piensa en cosas que debe dejar a un lado, otras que debe dejar atrás, y que tiene que comenzar a hacerlo de manera intencional. Ella está decidida a cambiar. Pero en ese proceso, las cosas comienzan a mejorar un poco. Y ella puede ver ciertos cambios en su vida. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, todas esas áreas de pecado comienzan a resurgir y poco a poco regresa a ese lugar en el que no quería volver a estar. La pregunta para nosotros es, ¿conoce usted a Fernanda o a algún Fernando? Yo, mis amados hermanos, sí lo conozco, pero con otro nombre. Lo veo todos los días cuando me paro frente al espejo. Estoy seguro que usted también. Usted lo ve todos los días, porque esta es una realidad, mis amados hermanos, que nos permite o nos debe permitir ver y entender que esta es una problemática, es una situación de lucha con la que todos nosotros como creyentes lidiamos todo el tiempo y cada día. Es una realidad con la que todos nos enfrentamos a cada instante tal vez de nuestra vida. Por lo tanto, la pregunta es, ¿habrá algo que se pueda hacer al respecto? Y la respuesta de Dios para nosotros es que sí, por supuesto que sí hay algo que podamos hacer. Y esa es la buena noticia para usted, mi amado hermano, y también para mí, que creemos en Jesucristo en este día, que somos parte de su pueblo, de la iglesia de Jesucristo. Y la respuesta de Dios es que necesitamos un corazón renovado. Esta problemática nos muestra entonces que no basta con solamente buenos deseos de querer cambiar, que no basta solamente con a veces poder identificar qué está mal en tu vida, o incluso poder saber qué debes hacer para poder solucionar ese problema. Se necesita mucho o algo mucho más profundo que solamente identificar el problema, ver la solución. Necesitamos también nosotros entender que necesitamos una mente renovada o un corazón renovado. Hace un momento, en la escuela dominical se explicaba esto de cómo la Biblia usa este lenguaje para hablar de la mente cuando en un sentido lo que quiere darnos a entender es que la mente es el corazón, es la esencia del ser del hombre.
y que la mente por sí misma no puede producir un cambio. Se necesita una transformación de raíz, de fondo, y que eso debe iniciar en el corazón, porque es allí donde está el epicentro o el motor de todos los males, de las grandes idolatrías que gobiernan al ser humano. Y por esa razón entonces es en el corazón donde necesitamos una renovación, para que entonces nuestros pensamientos sean el reflejo de lo que en nuestro corazón realmente está ocurriendo. Porque solamente así podremos ser entonces, mis amados hermanos, la comunidad o la iglesia que Dios nos ha llamado a ser. Y en la segunda parte del capítulo 4 de Efesios, en los versículos del 17 al 32, encontramos por lo menos 3 perspectivas bíblicas que vamos a considerar en este momento respecto a esta problemática o esta realidad que experimentamos como seguidores de Cristo, como iglesia del Señor, en el proceso de la renovación de nuestro corazón que tanto necesitamos para que podamos llegar a hacer eso a lo que Dios nos ha llamado a hacer y que ya hemos visto en la primera parte de esta epístola, que es una comunidad bendecida, unida, etcétera, etcétera. Para llegar a ello necesitamos entender que debemos nosotros o necesitamos un corazón renovado. Y la primera perspectiva bíblica a considerar, mis amados hermanos, es el de una receta de 3 ingredientes. El apóstol Pablo nos lo presenta así, como una receta que necesita o que requiere de 3 ingredientes. Y para explicar esto, he de compartirles que ha sido parte de mi convicción que una de las razones de nuestra falta de cambio, hermanos, en nuestra vida, es la ausencia de meditación o análisis en nuestras vidas. Es decir, nuestra falta de contemplación del Señor, pero más de su palabra, en la toma de decisiones que hacemos a cada instante o a cada momento de nuestra vida, pero que sea como una disciplina urgente en nuestra vida. Algo que aprendí hace muchos años es que en la vida hay cosas importantes, pero también hay cosas urgentes. ¿Sí? Hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Es importante, por ejemplo, que nuestros hijos o que nosotros mismos estudiemos. Pero es más urgente, por ejemplo, que hoy saliendo del culto usted busque con qué se va a alimentar. Eso es urgente. Y así podemos enumerar muchas otras cosas que son importantes, pero hay cosas que son urgentes. Y hoy hablaremos entonces de algo urgente en el proceso de cambio, relacionado con llegar a ser una comunidad o una iglesia conforme al corazón de Dios que solemos dejar afuera. Y en cuanto a esto, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, nos enseña lo siguiente. Dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Identificaron los 3 ingredientes? Dice allí, si regresamos tantito, dice, despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos, ingrediente número 1. Número 2, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y número 3, vestíos del nuevo hombre, que debe ser creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En este capítulo 4 del libro de Efesios, hermanos, hemos visto que nos están hablando de una nueva vida en Cristo, la cual debe darse, como vimos también en el mensaje anterior, con un enfoque ministerial claro o vocacional, dijimos, que es lo que comenzamos a ver en el mensaje anterior, por lo que se nos exhorta a que no caminemos
como los que andan en la vanidad, dice, de su mente, como los que viven separados de la vida de Dios por la dureza de sus corazones. Porque nosotros no hemos aprendido a Cristo de esta manera. Luego de esto, Pablo expone cuál debe ser nuestra respuesta para vivir conforme a Cristo. Y dice entonces, ahí están los 3 ingredientes: despojarse, renovarse y vestirse. Así que, como dijimos anteriormente, este pasaje, hermanos, nos habla de 3 ingredientes, aunque nosotros solemos enfocarnos solamente en 2 de ellos: despojarnos y vestirnos. O sea, identificamos el problema, hallamos la solución y muchas veces empezamos a exigir. Esto está mal, estás haciendo mal esto está causando problemas en tu vida y lo que tienes que hacer es esto y esto. Y apuntamos, pero nos saltamos la parte más importante. Se nos hace fácil tratar de dejar de hacer algo mal para tratar de comenzar a hacer algo bien, pero olvidamos la parte fundamental, aquello que marca la diferencia entre el legalismo y una transformación genuina, que es la renovación de nuestra mente. Y en este sentido, cuando hablamos de renovación, debemos entender de la obra que el Espíritu Santo puede producir en nosotros cuando nos sometemos a la autoridad suprema en nuestra vida, que debe ser Jesucristo. El Espíritu Santo, a través de la palabra, debe dominar nuestros corazones, y nuestros corazones deben someterse a la autoridad de la palabra, a lo que nosotros conocemos como obediencia. Obviamente que este es un proceso no sencillo, pero necesario y urgente para que como iglesia, y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando del edificio, estamos hablando de usted, estamos hablando de mí. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Así que es un llamado muy personal para cada uno de nosotros, para que podamos entonces involucrarnos, ¿sí?, confiadamente en este proceso, en este llamado al cambio o a la transformación que únicamente Dios puede producir en nuestras vidas, a través de una vida disciplinada, de estudio de la palabra, de obediencia y de obediencia a ella misma. Dicho esto, entonces, podemos reafirmar entonces, además de que hay 3 ingredientes importantes que debemos considerar y que son estos que ya hemos visto, podemos reafirmar también como segunda perspectiva bíblica a considerar, mis amados hermanos, que sin renovación no hay cambio. Si entendemos que necesitamos ser renovados y que hay 3 elementos importantes a considerar en este proceso de cambio que Dios demanda de cada uno de nosotros, entonces debe quedar muy claro en nuestros corazones que si no hay renovación, no hay cambio. Habrá tal vez por allí alguna evidencia, algún cambio de conducta, pero la pregunta es ¿cuánto durará ese cambio de conducta? Y la respuesta es sencilla: hasta que te canses. Si apelas a tus actos, el cambio durará lo que aguantes. Pero si apelas a la obra de Dios, confías en su palabra, creces en el conocimiento de ella, sometes a tu corazón idólatra a la autoridad de la palabra, el cambio será profundo. Lento tal vez, pero profundo y paso a paso. Esto significa entonces, hermanos, que sin darnos cuenta, muchas veces buscamos el cambio en nuestras vidas de una manera legalista, enfocándonos solamente en lo externo y dejando de lado la renovación de nuestra mente o de nuestro corazón. Necesitamos entonces, nuestro corazón necesita este cambio para que realmente podamos cambiar. Necesitamos entonces someter nuestro corazón a la autoridad de la palabra de Dios y no solamente legalistamente exigirnos o exigir a otras personas, es que tienes que cambiar,
es que tú no quieres cambiar, es que no haces nada por ti mismo, ¿sí? O como nos enseñan en la cultura, el cambio está en ti, o sea, depende de ti. Si lo haces, ¿sí? Entonces, pero noten ustedes que lo que la palabra nos muestra aquí es algo mucho más profundo. Nos dice, necesitas en primer lugar confiar en la obra que Dios puede hacer en tu vida, y la evidencia de esa confianza entonces ahora sí debe ser un sometimiento a esa autoridad que representa la palabra en nuestras vidas. El conocido pasaje de Romanos 12, versículo 2, resuena fuerte con este llamado cuando dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Este es en la Nueva Versión Internacional. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Quién es el que produce el cambio según este pasaje? Es Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Cuando la palabra echa raíz y el pecador se humilla y se somete a esa palabra, entonces, dice, va a cambiar su manera de pensar, y si cambia su manera de pensar, cambiará su manera de actuar. ¿Sí? El cambio es de raíz, es de fondo. Y este pasaje entonces resuena con este llamado que vemos en Efesios, enseñándonos cómo la transformación viene a través de la renovación de nuestro corazón, de nuestra mente. El despojarnos y vestirnos entonces, según la receta de 3, recuerden, el despojarnos y vestirnos es parte y es fruto de un proceso en el que nuestra mente va siendo transformada por la palabra de Dios. Despojarse y vestirse es parte del proceso de renovarse, es resultado de renovarse y no al revés. ¿Sí? Las obras externas sin renovación interior, dice, las obras externas sin renovación interior no tienen poder contra los apetitos de la carne. Entendamos esto, las obras externas sin renovación interior no tienen poder contra los apetitos de la carne. En todo pecado o llamado a la obediencia de las Escrituras, hay una verdad mayor que debe estar impregnada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso es lo que producirá como fruto el poder despojarnos y el poder vestirnos nuevamente. El doctor R.C. Sproul, en su libro Creciendo en Santidad, dice lo siguiente. Nos dice que la Biblia es un medio central de gracia. Por tanto, uno de mis objetivos como cristiano debe ser dominar las Escrituras, ya que a menos que la palabra de Dios alimente mi alma, no progresaré en el camino de santificación en este mundo. Esto es lo que él dice. Y eso es lo que también nosotros debemos creer como creyentes. Este es un hombre, sí es cierto, que ha crecido, que ha madurado en la fe, pero un día fue como cada uno de nosotros, pecador, que luchó y que siguió luchando, y que mientras estuvo en este mundo, todos los días que se paraba frente al espejo encontraba lo mismo. Encontraba a ese pecador luchando. Pero ¿cuál es el secreto que él tenía para esto? Allí está la Biblia. La Biblia como un medio central de gracia. Por lo tanto, al enfrentarnos al pecado en nuestras vidas, necesitamos ir más profundo que lo que vemos a simple vista, hermanos. Así que, luchas con el pecado de la mentira y el levantar calumnias contra otras personas. Para que tu mente sea renovada frente a este pecado, debes buscar el principio bíblico que es la raíz para este cambio. Así es como debe funcionar esto. Y el mismo libro de Efesios nos enseña que debemos dejar la falsedad
y que debemos hablar la verdad con otros, ¿cierto? Allí está. Pero la pregunta es, ¿por qué lo debo hacer? Nos está diciendo cuál es el problema, nos está diciendo cuál es la solución, pero la pregunta es, ¿por qué debo hacerlo? Y la respuesta lo da allí mismo el texto cuando dice, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la razón por la cual no debes mentir, no debes calumniar a otras personas. No porque la mentira, como decimos normalmente, es que mentir es malo, pero porque es malo. Y la respuesta es, porque somos miembros los unos de los otros. En pocas palabras, cuando tú mientes, te engañas a ti mismo, pero principalmente tratas de hacer a Dios mentiroso. Y digo tratas porque nunca lo vamos a lograr, aunque lo estemos haciendo, porque Dios siempre es verdad. Entonces, una de las verdades que me debe llevar a despojarme de la falsedad y vestirme de la verdad es entender que somos un solo cuerpo, que somos miembros los unos de los otros. Y por esa razón entonces, esa es la razón fundamental por la cual debo alejarme de las mentiras, de las calumnias. Luchas contra la falta de perdón y la misericordia hacia los demás. Efesios 4, 31 al 32 nos enseña que estamos llamados a ser misericordiosos y a perdonar. Y la razón que nos da, dice, así como Dios nos perdonó en Cristo. Entonces, nos despojamos de la ira, del enojo, de la falta de perdón y nos vestimos de amabilidad, de misericordia y perdón mientras renovamos nuestra mente con la verdad de que fuimos perdonados en Cristo Jesús. ¿Por qué debo perdonar? La razón es porque he sido perdonado en Cristo Jesús, no porque se lo merezca la otra persona. ¿Sí? Debo perdonar porque he sido perdonado por Cristo Jesús, porque es mi llamado, porque es mi nueva condición a la que Dios me ha llamado. Por eso debo perdonar. Sencillo, pero complicado a la vez de entender. Así que todo esto nos lleva a la tercera y última perspectiva bíblica a considerar como parte de esta renovación de la que estamos hablando, mis amados hermanos. Y esta es la siguiente. Necesitamos estar llenos. Necesitamos estar llenos. Para todo este proceso de renovación de nuestra mente, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, porque esta es la fuente de toda la verdad que necesitamos. No podemos batallar contra la mentira con más mentiras que nacen de nuestro propio corazón. La única manera, como dice el apóstol Pablo, de vencer el mal, allá en Romanos, es con el bien. Y la única fuente de bien es Dios. Y la palabra de Dios es la fuente de la verdad. Así que a medida que nos exponemos a la Escritura de manera fiel y sistemática, nuestra mente irá siendo llenada de la verdad de Dios. Y así nuestras vidas irán siendo transformadas por la verdad de la palabra, y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros dará frutos de arrepentimiento. Es decir, que nuestras vidas entonces, hermanos, requieren estructura, requieren dirección y requieren autoridad. ¿Sí? Eso es lo que necesita nuestra vida. Allá en Efesios 4:20, como decimos, dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Nuestra vida necesita estructura, dirección y autoridad. Y cuando hablamos de estructura, debemos entender que nos referimos a fundamentos creacionales sólidos sobre la cual interpretar quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Y quién es el que pone esta estructura en nuestra vida? La palabra de Dios. ¿Cómo fuimos creados? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Quién debo ser? Necesitamos leyes o mandamientos verdaderos y buenos que orienten nuestras decisiones y acciones en vez del pragmatismo o lo que funciona.
A eso le llamamos dirección, mandamientos, leyes, principios que puedan corregir nuestras propias leyes que muchas veces nosotros mismos creamos e implementamos en nuestra vida. ¿Sí? Necesitamos a alguien como ejemplo, alguien perfecto, alguien santo, que haya lidiado con lo mismo, con lo que hoy nos toca a nosotros lidiar. Y ese es Jesús, nuestra autoridad. Así que en conclusión, ¿qué debe ser para nosotros la palabra? Debe ser estructura, debe ser dirección, debe ser autoridad. Y por esa razón entonces, como dice Mateo, capítulo 28, del 18 al 20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mis amados hermanos, busquemos llenarnos de la palabra. Busquemos que la palabra reine en nuestra vida. Si usted no trata de leer la Biblia y se encuentra con la realidad de que no la entiende, busque ayuda. Busque un grupo pequeño para estudiarlo. Si no hay, foméntelo usted. Intégrese a un ministerio dentro de la iglesia para estudiar la palabra. No es casual que los ministerios se establezcan dentro de la iglesia, hermanos. Es intencional para que podamos crecer. Así que busque usted llenarse de la palabra. Hágalo personalmente todos los días, leyéndola en casa. Hágalo en comunidad, asistiendo a los estudios, a los ministerios que en la iglesia se han implementado. Esa es una manera de poder disciplinarnos hacia ello. Finalmente, como expone el pastor John Piper, termino con esto diciendo: cuando tu mente está llena del amor de Cristo y con toda la plenitud de Dios, entonces el espíritu de tu mente se renueva y se libera del engaño del mundo. Y de esa mente renovada surgen nuevas actitudes, emociones y prácticas. Y te visten de justicia y santidad. Y esta nueva persona en la que te conviertes es en verdad la creación de Dios mismo. Y a Él entonces, por esta obra, pertenece toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos, quiera Dios que entendamos en esta mañana la importancia y el llamado que tenemos como iglesia a renovar nuestro corazón, la necesidad, a ver la necesidad que tenemos de un corazón renovado, que traiga como resultado una mente renovada y como fruto acciones renovadas, porque es allí donde nacerá una iglesia transformada, bendecida, unida, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? La responsabilidad es de cada uno de nosotros. No esperemos que los demás cambien. La responsabilidad es nuestra. Que Dios les bendiga, hermanos, y Dios bendiga esta palabra en esta mañana. Atendiendo el mensaje expuesto, cantemos el himno 474, Avívanos, Señor, como expresión de gratitud y confianza en nuestro Dios. Espíritu de Dios, el
Pueden tomar sus lugares, hermanos. Declaremos nuestra fe y expresemos nuestra confianza en la providencia divina hacia nosotros, depositando nuestras ofrendas y diezmos. Y mientras lo hacemos, entonemos el himno 444, Traed los diezmos, y después oraremos consagrando cada una de ellas. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las alabanzas, por los himnos, por el sermón, pero también te damos gracias por las ofrendas y diezmos que tus hijos han depositado. Sabemos, Señor, que ese dinero es para el engrandecimiento de tu obra en la tierra. Bendice al hermano que está encargado de administrar estas ofrendas, Señor. También me dice, Señor, a los hermanos que han dado su ofrenda y también por los que no han podido hacerlo, Señor. Bendice también a ellos en sus trabajos y en sus familias. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seamos dirigidos en la oración final y bendición pastoral a cargo del pastor Dani Ramírez Celis. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de estar en este lugar, de alabarte, Padre, de presentar siempre, Padre, la adoración que solamente tú mereces. Padre, quita todo lo imperfecto que haya habido en este culto. Padre, llévanos en paz a nuestros hogares, fortalécenos, protégenos de cualquier peligro que pueda haber en ellos. Y ayúdanos, Padre, para que también donde tú nos has puesto podamos ser esos elementos que han sido renovados por ti, Padre, que hemos sido transformados por tu nombre y que estamos dispuestos a actuar, Padre, de acuerdo a tu palabra. Gracias por tu palabra revelada hoy y gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido hacer. Danos pronto la oportunidad de estar nuevamente juntos, glorificándote a ti y gozando de la comunión los unos con los otros. Te agradecemos en esta hora por esto, por Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la guía, comunión y consolación de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo del Señor desde ahora y por siempre. Amén. Mientras cantamos la alabanza 107, El Señor es mi Rey, 2 veces seguidas, participemos del recesional, desalojando el santuario ordenadamente cuando la alabanza se entone por segunda vez.
comenzando con los de atrás hasta concluir con los de adelante.